El año 1974, cuando comenzaba su memorable ataque a John Rawls, Robert Nozick sostuvo que la principal cuestión que debe interesar a los filósofos que se ocupan de la política gira en torno a una pregunta: ¿por qué no anarquía? Por supuesto, un interrogante como este vuelve ineludible que nos preguntemos acerca de la utilidad del Estado. Grandes debates del siglo XX han versado sobre dicho tema, discutiendo las dimensiones, naturaleza y fines estatales. Sin embargo, puede haber concordia en relación con una misión esencial del Estado: brindarnos seguridad, protegiéndonos de daños que podrían ser perpetrados por individuos o grupos. El problema es que bajo su excusa pueden cometerse más problemas de los que se aspiran a resolver. Su tratamiento es entonces necesario. Así, no es casual que en el último número de Una Mirada Liberal, publicación benemérita ciertamente de la Red Liberal de América Latina, se haya dedicado precisamente sus páginas a tocar el tema de la seguridad. Para conversar al respecto nos acompaña vía Skype desde México Birgit Blam, quien es directora regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muy buenos días, Birgit, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Hola Enrique, para mí como siempre es un gusto discutir contigo y también con tus oyentes y tus seguidores allá en Bolivia. En el inicio de su metafísica, Aristóteles sostiene que los hombres sienten por naturaleza el afán de conocer. No obstante, para tener una mejor comprensión de nuestra condición humana, habría que añadir que nosotros también sentimos regularmente una inclinación a buscar certidumbres, a tal punto que muchas personas están dispuestas a que se menoscabe su autonomía a fin de que otros se ocupen de sus dudas y en consecuencia le ofrezcan una vida con certezas. El problema, Birgit, es que históricamente esto jamás ha sido una buena idea. Bueno, siempre hay que mantener un equilibrio, ¿no? Necesitas tener la libertad para vivir tu proyecto de vida, pero al mismo tiempo eso implica una situación estable, ¿no? Y segura. Sin embargo, la seguridad que se nos brinda, en teoría, tendría la necesidad de grandes concesiones que no solamente tienen que ver con el riesgo de que se nos prive de mayores espacios para desarrollarnos, sino también esa exigencia de tener seguridad se traducirá en un mayor peso de carácter económico que será soportado por todos y en ocasiones no siempre con buen destino. Bueno, realmente siempre como con todo servicio o producto que contratas, creo que también el tema de la seguridad pública es el beneficio que recibes de tus contribuciones. Y creo que el tema de la seguridad pública es un tema intrínseco, una tarea del Estado, pero desgraciadamente en América Latina creo que en todas las épocas hemos vivido un desempeño bastante mediocre de parte de las autoridades en ese sentido y pues también ahí existe el problema de la baja institucionalidad y muchas veces los mismos servidores públicos que originalmente deberían brindar seguridad se convierten en delincuentes y entonces sí estás en la peor de las situaciones, ¿no? Porque cuando la persona con derechos específicos, por ejemplo, de legalmente llevar una arma y hacer investigaciones y checar a sus ciudadanos, entonces abusa de estos poderes y se comporta como un delincuente, entonces estás en una situación absolutamente insoportable, pero desgraciadamente en varias situaciones aquí en ese continente sí se da también esta situación y entonces obviamente estás en una institucional totalmente corrupta, ¿no? El problema a nivel institucional normalmente se plantea como si se tratase de una cuestión económica. En efecto, para muchas personas, lo más importante gira en torno a preguntarse cuál es el presupuesto que necesitan las Fuerzas Armadas o la policía. Y aquello se explicaría desde su punto de vista
porque precisan de un equipamiento más sofisticado, de un material moderno y hasta de grandes instalaciones para sus ejercicios correspondientes. Sin embargo, en muy pocos casos se coloca el acento en que habría necesidad de contar con presupuesto, pero para lidiar con un problema histórico que, claro está, se presenta también en varias regiones de Latinoamérica. Y me refiero a una cultura preponderantemente autoritaria que se puede advertir durante la formación de policías y militares. En el caso boliviano, entre otros países, se apuesta a que muchos militares y policías puedan tener una conciencia antiimperialista, pero le dan escasa o nula importancia a una formación en materia de derechos humanos, campo en el que, naturalmente, podrían resultar beneficiadas las personas si es que se diera valor a ese tipo de actividades y no así a otras cuestiones que terminan siendo perjudiciales. Bueno, creo que en este sentido tienes toda la razón y sobre todo no siempre es un tema de presupuesto. Obviamente, si los elementos de la policía y también los militares necesitan equipo adecuado, pero ya mencionaste el tema de la formación y educación y ahí creo yo hay que invertir más porque necesitan tener la capacidad y también un código de ética que les da respeto por los derechos de los ciudadanos, un marco legal y para que actúen también dentro de ese marco legal y respeten los derechos de los ciudadanos. Y también aquí hay que mencionar que el trabajo de un policía para nada se parece al trabajo de un militar. Y realmente en nuestros países muchas veces la policía está menospreciada y no está bien capacitada y automáticamente la misma población, el gobierno da preferencia al ejército, a las Fuerzas Armadas, cuando situaciones se ponen más conflictivas y sabemos por investigaciones y estadísticas que cuando los militares están involucrados en ciertos eventos, aumentan las tasas de mortalidad. Y eso es bastante natural porque un militar está capacitado para eliminar a un enemigo externo. No está capacitado para hacer el trabajo de un policía, para investigar, para ver el tema de prevención de delitos. Eso no es el trabajo y la capacitación de un militar. Pero muchos gobiernos, de hecho, cuando se enfrentan a crisis de seguridad pública, militarizan estos conflictos. Y sin embargo, a pesar de estar debidamente preparados para lidiar con grandes problemas, los resultados que se advierten no son ni de lejos tan contundentes cuanto positivos, como quisiera quienes promueven la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de carácter interno, donde en materia de seguridad tendría solo predicamento la policía. Lo señalo porque si uno revisa lo que ha ocurrido verbigracia en México, hace algún tiempo se informó desde el punto de vista del diario especializado El Economista que, conforme a lo indicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y además el diario oficial de la Federación, entre los años 2006 y 2018 el gobierno federal habría destinado casi 90.000 millones de dólares, hablamos de 1.719.996 millones de pesos, en que en consecuencia hay una cantidad extraordinaria de recursos, pero lo que nos permite notar la realidad sin grandes complicaciones es que la violencia, lejos de concluir, se ha agravado y que ese camino que fue iniciado durante la presidencia de Felipe Calderón, que pretendía restablecer el orden y brindarnos consecuentemente mayor seguridad, si no ha fracasado, pues por lo menos tendríamos que decir que sus resultados son tan escasos cuanto insuficientes para considerar válida tamaña erogación. Tienes toda la razón, Enrique. Esta política a la que te refieres de Felipe Calderón, la llamada guerra sucia, realmente causó miles de muertos
en las zonas más rurales del país y se invirtió mucho dinero de la llamada Iniciativa de Mérida, que es básicamente un fondo para medidas de seguridad financiado por Estados Unidos y se aplicó mucho en agencias federales y también para dar equipamiento y capacitación a las Fuerzas Armadas y habilitar más a las procuradurías aquí en México. Pero lo que no hicieron fue empoderar a las autoridades locales. Y ahí en el tema del crimen organizado y el narcotráfico está el problema real. El crimen organizado quiere controlar ciertas regiones para después establecer y gestionar sus operaciones allá con tranquilidad. Y por eso también capturan y capturaban las autoridades, incluso las fuerzas de policía, cooptaron a alcaldes de la zona para realmente con tranquilidad allá manejar sus operaciones. Lo hicieron a la fuerza o con dinero. Aquí en México decimos es la ley de metales, plata o plomo. Y a este nivel no llegó el dinero. Nadie realmente se ocupó a fortalecer estas autoridades locales, que también son las autoridades más vulnerables. Y de esta manera sí se agravó también por las medidas represivas que tomó Felipe Calderón, que cometieron atrocidades, violaciones de los derechos humanos en muchos casos. Y realmente ahora vivimos otra vez una ola de violencia. El año pasado, 2017, fue el año más violento desde toman esta estadística y contamos con más o menos 30,000 de homicidios en este país y prácticamente con una impunidad total. Y eso sí es un balance terrible, ¿no? Y te da claramente una indicación que la política de justicia y de procuración de seguridad pública en los años pasados ha fracasado. Si bien el uso arbitrario de la fuerza por instituciones llamadas por ley para hacerlo, policía, fuerzas armadas, genera problemas, como ya lo hemos visto, las dificultades y, cómo no, abusos se vuelven más difíciles de castigar a propósito de impunidad cuando quienes los protagonizan son grupos de civiles, ya no militares, tampoco policías, que no han tenido mejor idea que apoyar un régimen con la violencia aplicada directamente en contra de disidentes, porque esto también nos genera inseguridad. Y por otra parte, vuelve prácticamente imposible recurrir a instituciones para castigar esas conductas que resultan perjudiciales. Nicaragua es uno de los claros ejemplos al respecto, ya que sus famosas juventudes sandinistas han contribuido de manera significativa a que por el momento crezca el número de víctimas en ese régimen autoritario de Daniel Ortega. Entonces también allí la falta de seguridad está siendo protagonizada por quienes supuestamente respaldan a un régimen, pero lo hacen recurriendo al uso arbitrario de la fuerza y evitando que se tenga una convivencia mínimamente razonable. Creo que el caso de Nicaragua es muy diferente del caso de México, donde en México el tema de la violencia sí es el tema del crimen organizado. En Nicaragua, que ha sido hasta bastante recientemente un país, decimos, comparablemente seguro, y los nicaragüenses y sobre todo el gobierno siempre ha sido muy orgulloso de no tener las tasas de violencia de sus países vecinos, porque América Central sí es una subregión muy violenta, pero creo que el régimen de Ortega, que siempre ha sido autoritario, pero sí por falta ahora de recursos de Venezuela, que en muchas partes les financió su presupuesto, ya no podían financiar sus programas sociales,
tuvieron que bajar el servicio del seguro social, y eso sí fue un arranque para prácticamente todo el pueblo de tomar las calles. Y allá en Nicaragua es realmente un movimiento que ahora sí toca a sectores de toda la población. Y eso sí es un tema de violencia de parte de un gobierno en contra de grupos de la sociedad. Pero siempre hay que mantener también el tema de la violencia política, que es absolutamente rechazable. Yo siempre apoyo el derecho pacífico de los ciudadanos de manifestarse, pero no hay para nadie un derecho de matar a, o sean policías o sean manifestantes. Pero desgraciadamente el número de muertos, asesinados en Nicaragua ya supera de lejos las cifras que tuvo Venezuela durante las manifestaciones de los estudiantes en el año pasado. Nicaragua es un país mucho más pequeño y la gran parte son manifestantes que han sido asesinados. El problema, desde luego, no está en el uso de la fuerza. Considera un tercero, el servidor público, la posibilidad de recurrir a ese medio para restablecer un orden que resulta perturbado por las acciones del prójimo nos parece razonable. Las dificultades, como se ha subrayado, surgen cuando en el uso de la fuerza por parte de instituciones llamadas por ley no se respetan valores, principios y lineamientos que han sido forjados para evitar los abusos. En otras palabras, se cuenta con inconvenientes cuando ese ejercicio del poder se vuelve contrario a la idea del Estado de Derecho, un concepto sin el cual, Birgit, es pues imposible concebir que haya una realidad más o menos compatible con el escenario que necesitan las personas para desarrollarse de manera sosegada y desenvolver su libertad del mejor modo posible. Tienes toda la razón. El marco del Estado de Derecho es absolutamente clave para el desarrollo de una sociedad, de la economía, también del seguro social, todo eso. Y para ejercer tus derechos como ciudadano, requieres de instituciones y de un reglamento claro que te permite ver en qué marco te muevas. Y por ejemplo, en Nicaragua, este Estado de Derecho ya se ha debilitado desde hace mucho tiempo. Y realmente Daniel Ortega puso en la Corte Suprema, en el Poder Judicial y también en las fuerzas de seguridad sus militantes. Entonces, más bien, todas estas instituciones formalmente sí existen, pero son seguidores y subjugados al mando de Daniel Ortega. No hay un poder judicial independiente. Y aparentemente también las fuerzas de policía, de seguridad pública, son más bien fuerzas para imponer intereses del gobernante y no tanto para mantener el orden público. Y ahí está ciertamente una diferencia. Un último aspecto que ya fue señalado en este asunto problemático de la seguridad, pues tiene que ver con la impunidad y más aún los problemas relacionados con la política criminal, porque sucede que en esa materia se han cometido grandes equivocaciones y en definitiva no se puede notar mayores avances en toda la región latinoamericana. El hacinamiento carcelario, la duración extraordinariamente prolongada de procesos, el elevadísimo número de personas que se encuentran en centros de rehabilitación pero sin tener sentencia condenatoria ejecutoriada. En Bolivia, por ejemplo, bordea el 80%. 80% de la población carcelaria no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, su proceso no ha concluido. Y hay un problema de falta de una institucionalidad que funcione correctamente.
se genera también el problema de la impunidad, porque muchas personas que deberían ser castigadas debido a este problema de orden institucional finalmente no reciben esa sanción. Regresan a las calles y nuevamente cometen delitos que vuelven a renovar el problema de la falta de seguridad. Por lo tanto, mientras no se trabaje también en ese plano, más allá de la mala voluntad política, cuando se persigue solo por un tema de discusión acerca del poder, pues está la ineptitud y la ineficacia de todo un sistema que no está funcionando de manera correcta y que por supuesto tiene sus repercusiones en la vida cotidiana de todos quienes conforman estas sociedades. Bueno, creo que tienes toda la razón en eso. Aquí en México tenemos una discusión muy fuerte en este sentido. En México depende un poco de la región y de los estados, pero la impunidad es entre 60 y 98%. Eso significa que la mayoría de los delincuentes nunca van a pisar una cárcel. Y si entonces muchos políticos dicen que es el Estado de Derecho o son los derechos humanos que les prohíben en realmente hacer justicia, simplemente no es cierto, porque la gran mayoría de los casos nunca son denunciados, precisamente por falta de confianza de los ciudadanos en sus autoridades, y solo 2% de los casos, de los pocos casos que entran en el sistema llegan a juicio. Y entonces no puedes hablar de lo que aquí en México llamamos la puerta giratoria, que los que entran y salen otra vez causan más inseguridad. En México, por esta tasa de impunidad, ser delincuente es buen negocio, es mucho más, decimos, favorable ser delincuente que, por ejemplo, formar tu propia empresa. Una nueva empresa formal en sus primeros años de vida corre un riesgo de fracaso de 60%. Entonces, con una impunidad tan alta, es mucho más cómodo ser delincuente que ser comerciante o tener tu propio negocio. Eso sí es una cosa. Al mismo tiempo, como ya mencionas correctamente, la población carcelaria es muy grande, es una de las poblaciones más grandes del mundo, y realmente ahí ves también el tema de que en América Latina y en México específicamente, incluso con la reforma penal que estamos implementando de momento, ya no se ha implementado realmente un principio de Estado de Derecho que también funciona bajo el principio de la presunción de inocencia. Tienes tantos presos que son en la prisión preventiva y, como dices correctamente, que no cuentan con una sentencia, y muchos se quedan allá años, que realmente es un tema que no es aceptable para un Estado de Derecho. Es un sistema que funciona así, presume primero la culpa del inculpado, pero de esta manera no puede funcionar un Estado de Derecho de ninguna manera, pero todavía estamos en esa situación y en eso necesitamos también mejorar mucho por todos nuestros ciudadanos, ¿no? Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad demanda para su conocimiento reflexiones tan profundas cuanto complejas. Si usted desea ahondar en este asunto, puede hacerlo revisando el último número de la revista Una Mirada Liberal, que en su cuarto año ha concentrado sus esfuerzos en hablar precisamente de la seguridad. Es una publicación de la Red Liberal de América Latina con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. En este número, Birgit, una vez más nos topamos con reflexiones provenientes de distintos lugares del mundo y que contribuyen también desde diferentes enfoques para explotar todo lo referente a la seguridad. Sí, creo que es un esfuerzo muy recomendable otra vez esta revista. Porque ves ahí que en los varios países, sobre todo en América Latina, pero también en Alemania, abordamos
retos impresionantes, pero se parecen también y puedes analizar muy bien cuáles son mecanismos que funcionan y cuáles son mecanismos que no funcionan. Y creo que es una contribución, es un esfuerzo muy válido para también dar más información a la discusión de este asunto, que realmente es de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y creo que también necesitamos exigir allá más acción de nuestros gobiernos, pero también educarnos a nosotros mismos, porque el tema de la seguridad y también el tema del poder judicial y de derechos es también tú necesitas saber cuáles son tus derechos y cuáles son los deberes del Estado para exigirlo. Y creo que ahí para todos nosotros queda también una responsabilidad. Entonces todos que sean bien invitadas y invitados a apreciar esta nueva edición y que nos manden sus comentarios. La revista puede ser descargada de la página de la Red Liberal de América Latina, que es www.relial.org. También tiene una página en el Facebook, también en Twitter, Relial Red, y ustedes pueden allí aprovechar para visitar la página, tomar conocimiento de las actividades que lleva adelante esa notable organización que trabaja en favor de la libertad. Muchas gracias, Birgit Bland, directora regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, por haber estado una vez más en Contraviento y Marea. Gracias, Enrique. Siempre un gustazo realmente estar con ustedes y contigo.